Hola. Hola. Buenas, esperamos que se estén divirtiendo en el salón. Les vamos a dar un poquito la chapa hoy, espero que no se aburran mucho. Yo soy Laura. Y yo soy Kevin. Y esto es Mangas y otras viñetas. Somos Mangas y otras viñetas, creamos contenido tanto en TikTok, Instagram, Twitter, Twitch, estamos en todos lados. Y hoy estamos aquí para hablar de la salud mental del manga. Bueno, no queríamos ser muy chapas, al final creemos que el Salón del Manga tiene esa duplicidad, ¿no? Es como un sitio lo más académico que podemos encontrar prácticamente aquí en España en relación al manga, pero también es un sitio donde la gente viene pues, a divertirse, a adquirir mangas, a descubrir nuevas obras en general. Entonces queríamos que la charla cumpliese las dos expectativas, no ser simplemente una ponencia mega académica que todo el mundo se aburriese mucho, pero tampoco jiji jaja todo el rato, ¿no? Entonces hemos dividido un poco en dos partes. La primera hablaremos de la salud mental en Japón, es inevitable, y en cómo el manga, qué papel puede desempeñar en esto, ¿no? Y a la segunda parte pues hablaremos de la salud mental de los mangakas y entraremos un poco en qué mangas tocan la salud mental, cuáles lo hacen bien y un poco en general pasaremos por distintos trastornos mentales y qué mangas los tocan en mejor o peor medida. Y pues podemos empezar con la historia de la salud mental en Japón y su relación con el manga. Para hablar de la salud mental en el manga obviamente tenemos que hablar de un contexto. En Japón al final el manga es una expresión cultural nipona, así que no podemos entender uno sin el otro. También vamos a intentar tirar abajo algunos prejuicios que podemos tener, porque ciertamente muchas veces cuando hablamos de salud mental en Japón puede que lo primero que nos venga a la mente sean suicidios, los hikikomori. Entonces vamos a intentar ver si estas afirmaciones son de alguna medida ciertas o no tanto. Aparte también queremos hacer hincapié en el hecho de que los tratamientos y las mejoras en lo que es la salud mental en Japón son algo un poquito reciente, así que sí es algo que se va a ver reflejado mucho en las obras cuando las comparemos históricamente. Aparte esto como un poco de curiosidad, igual que nosotros tenemos pues, nuestra tradición judeocristiana y lo que eran pues, los trastornos mentales estaban muy ligados a los demonios, a las posesiones. Bueno, en Japón pues pasaba algo parecido. También habían esos espíritus mitológicos como pueden ser pues, Mononoke o Kitsune, el zorro de 9 colas, para darle explicación a esto. Como he dicho, hay una parte de chapa inevitable. Tenemos que hablar de la historia de Japón y de la salud mental en ella para entender los prejuicios que hay a día de hoy, la estigma que hay a día de hoy. Y obviamente los inicios son lentos, no voy a ir a los orígenes, para eso estaba la curiosidad que ha mencionado Laura, sino esta charla sería solo de historia de Japón. Pero tenemos que decir que se introduce en Japón un poco de conocimiento occidental ya a partir del siglo XVI. No me gusta utilizar el término avanzado en cuanto a historia, siempre conlleva teorías de evolucionismo cultural, evolucionismo lineal, que es lo que se utiliza después por teorías racistas o supremacistas. Pero sí que es verdad que en el campo médico, en la ciencia en general, no me queda otra que usar el término de avanzado. Y en este caso en Japón bebía de la medicina china, de la psicología china, pero es cuando entra la información de Occidente en este siglo XVI, las misiones jesuitas. Aquí por Europa pues, el cristianismo es el que manejaba principalmente el tema de la ciencia y la medicina, por lo tanto esas misiones jesuitas son vitales con Francisco Javier y los portugueses, y es ese momento en el que se construyen hospitales donde se tratan a gente con trastornos mentales. Sin embargo, como seguro que habéis escuchado alguna vez, el shogunato Tokugawa, a partir del siglo XVII, hay un cierre de Japón completo, entra muy poquita información, solo un poquitos intercambios comerciales con los holandeses, pero en general Japón se cierra por completo.
Es decir, que seguirá su tendencia de una salud mental relacionada con la religión. No era tanto un campo de la medicina, sino más de la religión, del budismo. De hecho, esto nos llega a día de hoy. A lo mejor hay alguien que conoce la terapia morita. Es una de las terapias más exportadas en Occidente, que más se usa a nivel mundial. Una terapia indígena japonesa, que nace en Japón, moderna obviamente, y que busca la solución o busca la mejora de los trastornos a través de la introspección, de la reflexión. Es algo muy japonés, ¿no? Contrario que en Occidente, que va de ir a hablar con el psiquiatra o ir a hablar con el psicólogo y sacarlo todo. A raíz del budismo zen, que está hablado en Japón, y de la religión, pues es todo lo contrario. Dicho esto, pues bueno, es en ese momento cuando se inicia una práctica que durará hasta, ya lo veremos, hasta hace muy poco, que es que se pueda encerrar, o se deba incluso encerrar a la gente con trastornos mentales en celdas privadas en sus casas. Esto obviamente fomentaba ese estigma, la humillación que suponía para una familia tener a alguien con un trastorno mental, algo que se veía como peligroso, como contagioso, algo que esconder, y se crean ese tipo de celdas domésticas. Con Matthew Perry, el Comodoro, no el actor de Friends, se fuerza a abrir Japón ya en el siglo XIX, la restauración Meiji, 1868, y por primera vez pues entra un flujo grande de información, de conocimiento en Japón. También muchos médicos japoneses saldrán a Occidente a empaparse un poco de la psicología, de la psiquiatría, sobre todo Alemania, es donde más se estudia todo este tipo de campos. Pero algo también importante es el tema de la filosofía legal, ¿no? Por aquí, cuando digo por aquí, digo por Europa, habían nacido los principios de la Ilustración, ¿no? La libertad, los derechos humanos, todo esto de la Revolución Francesa, la Revolución Americana, y pues se introducen en Japón, que hasta entonces pues no se tenía en cuenta, ¿no? Y sin embargo, como también veremos, las personas con trastornos mentales quedan ajenas a esos derechos humanos que se empezarán a implantar. Y para probar esto, ya en el siglo XX, en 1917, hay estudios que muestran que de unas 65.000 personas con trastornos mentales, 5.000 estaban internas en instituciones privadas o públicas y 4.500 estaban retenidos en celdas domésticas. Vale. Ahora ya entramos en una época bastante oscura en Japón. Muchos japoneses no quieren hablar de ella, y es el imperialismo y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En esta época hay un índice de mortalidad muy alto para las personas que sufren algún tipo de trastorno mental. El abandono, la falta de interés hacia estas personas, obviamente, pues como digo, el índice de mortalidad es muy alto. En 1945 acaba la Segunda Guerra Mundial, y aquí vemos ilustrado en el manga de Adolf, de Osamu Tezuka, el momento en el que entra la ocupación americana. Inicia la ocupación americana, y con esto, como antes comentaba Kevin, que Japón se había cerrado, con esto Japón se vuelve a abrir a legislación, a ciencia que venía por parte de Occidente. Entonces sí que empezamos a ver pues algunas cosas, algunos avances en este aspecto, ¿no? Se empiezan a prohibir los confinamientos domiciliarios por primera vez en Japón. Y luego en los años 50 llegará el sistema por puntos de la seguridad social, que es algo que critica muchísimo Suho Sato en su manga. Sí, pero Give My Regards to Blaya, sí, como le cambian el título todo el rato, pues no... Se cae, lo ha cambiado. Bueno, en esta época teníamos unas 300.000 personas ingresadas en hospitales psiquiátricos, manicomios, ¿no? Algo que una palabra que no se utiliza ya tanto, pero en esa época sí. De estas, el 80% de 300.000 personas, que son muchísimas personas ingresadas, de el 80% están encerradas en contra de su voluntad en centros privados o públicos.
Eso sí, de los privados son el 80% de todo. 80, 80, 80, lo he dicho mucho, sí. Aparte, como obviamente ante esta situación no es raro decir que había muchísima discriminación hacia las personas con trastornos mentales, era algo que no se quería ver, era algo que el país quería ocultar, por lo tanto hay muchísimos sitios públicos a los que no pueden acceder, museos, piscinas, baños públicos, no puede entrar ninguna persona con trastornos mentales y por supuesto hay muchísimas profesiones tampoco a las que puedan acceder, no pueden ser barberos, no pueden ser guías, no pueden ser muchísimas cosas. Claro, ante este tipo de situaciones no es raro, y ya echamos en falta, ¿no?, algún tipo de alzamiento en contra de estas discriminaciones que estaban sufriendo estas personas. Pero curiosamente no es en el ámbito sanitario, ¿no?, en lo que se esperaría ver este tipo de quejas, sino es en el ámbito legal. Son abogados que están concienciados con los derechos humanos los que empiezan a querer cambiar la situación de las personas con trastornos mentales. Principalmente destaca el abogado Etsuro Totsuka, que es quien empieza a mover todo esto, ¿no? Hay que destacar también que las personas cuando tenían algún tipo de trastorno mental y eran acusadas de algún crimen, no tenían un juicio como personas que no lo tuvieran. Directamente no tenían un juicio. Dos psiquiatras y el gobernador eran quienes decidían si la persona que tenía trastornos mentales había cometido el crimen o no, era ingresada y no podía decidir absolutamente nada ni en cuanto a su tratamiento ni en cuanto a iba a terminar. Por ello hablamos de una situación de indefensión completa que tenían las personas con algún tipo de trastorno mental. Además, como había comentado antes, había un 80% de instituciones psiquiátricas que son privadas. Este dato es importante porque Japón niega que esto esté pasando. Lo niega por dos razones. Primero, niega que de ese 80%, porque ese 80% también venía de personas que estaban ingresadas porque los familiares, o sea, era en contra de su voluntad, pero los familiares lo habían entendido que era lo correcto, ¿no? Entonces, negaban obviamente ese porcentaje como problemático porque, oye, la familia había decidido meter a esa persona en un hospital. Y por otro lado, lo que comento de los psiquiátricos privados es que tenían mucho poder en lo que era el Partido Demócrata Liberal. Tenían mucha influencia ahí, entonces, bueno, esto es una digna trama de santuario. Bueno, y ya luego llega el Acta de Salud Mental en 1987, que es porque justamente todo este movimiento de abogados, etcétera, lleva pues, estos problemas a la ONU, a Naciones Unidas, y se consigue pues, el Acta de Salud Mental, que lo que logra es que las personas con trastornos mentales tengan alguna opción de salir de los centros y, por otro lado, que puedan ingresar de forma voluntaria, que eso era algo que tampoco se permitía. Y yo creo que seamos conscientes de que estamos hablando de los 80, todo esto de que no se les permitía ser barberos o esteticienes, que no podían entrar en piscinas públicas, en museos, todas estas discriminaciones que estaba hablando Laura, y esto es la época donde está saliendo Akira, Dragon Ball, Maison Ikoku. Es decir, es normal que en obras de ese tipo al final leemos de todo, nos llega manga de Tezuka, que empezó en los 40 a crear manga. Vamos a ver representaciones de la salud mental, de los trastornos mentales, en relación a ese contexto, ¿no? A una desinformación muy grande. En esos años 80 también hay un crecimiento económico muy grande y a la vez habrá una recesión en los 90. Todo esto hace que la sociedad japonesa entre de lleno en el consumismo, en el capitalismo y cambia un poco la dinámica de la familia nuclear tradicional japonesa cambia, la norma pasa a ser un hombre que trabaja muchísimas horas, la mujer reniega de su carrera para quedarse en casa cuidando del hijo, esto crea presiones por ambos lados, la persona que trabaja muchísimo, largas horas es cuando se acuña la expresión karoshi, que es muerte por trabajo, básicamente. Empieza ese momento de los suicidios, que la recesión aumentará, ¿no? El no poder conseguir trabajo. Nacerán
cosas como la generación perdida esta japonesa de las personas de 40 o 50 años que no encuentran trabajo, que es imposible que encuentren trabajo. Y eso hace también que las mujeres también entran más en depresión por haber renegado de sus carreras, tener la presión de educar al hijo es todo suya, y los hijos, como es lógico, también sufren este desvarío y acabará pues aumentando muchísimo el acoso escolar, el bullying, y es cuando el Estado se ve la necesidad de empezar a tomar medidas para proteger la salud mental. Es cuando se empieza la moda de poner, la costumbre de poner un consejero en todas las escuelas, que sea un psicólogo. Esto lo vemos en mangas, por ejemplo, en uno muy claro es Autoasasinofilia, de Usamaru Furuya. La ex novia del protagonista es una psicóloga que se dedica, pues, después de acabar la carrera, se mete en los colegios como consejera. También están los servicios que se abrirán después con todos los desastres que hay en Japón, pues para el estrés postraumático. Esto también se ve en otro manga justamente de Furuya, 51 maneras de proteger a tu novia. Tiene un escrito enorme de Furuya sobre el tema. Y, pues como he dicho, el tema del trabajo hace que los suicidios se disparen, y empieza el tema de la depresión en Japón, que es prácticamente Japón y depresión, es algo que se ve en bastantes titulares de noticias. El problema es que Japón durante mucho tiempo no reconoció la depresión, le llamaba el constipado del alma, constipado del corazón. Había expertos que decían que era una enfermedad occidental, que no existía en Japón, y la negaban. Esto cambiaría en los años 2000. Quiero remarcar otra vez el tema de la proximidad, ¿no? Estamos hablando de hasta el 2000 se negaba la existencia de la depresión. Cambia con dos hechos. El primero de todos es la empresa Dentsu, una de las empresas más grandes de publicidad japonesas y mundiales, que pierde un juicio en el año 2000 porque la familia de un trabajador que se había suicidado la demanda, acusa de que la depresión que le llevó al suicidio era por las horas de trabajo, y gana el juicio. Esto cambia el panorama empresarial por completo. Las empresas empiezan a poner medidas contra la depresión, contra el estrés. Y bueno, sería muy bonito que el movimiento obrero, por decirlo así, sea el que haya cambiado toda la situación, todo el panorama, pero bueno, el mundo al final se acaba moviendo por dinero, desgraciadamente, y ese caso lo aprovechan las farmacéuticas, que en los 80 habían desistido de promocionar los antidepresivos en Japón porque no había mercado, se negaba la enfermedad. Pero en este año 2000, pues, las farmacéuticas lanzan todas sus campañas para vender el Prozac y los antidepresivos, y la sociedad japonesa entiende la depresión como un problema real, como un problema serio, y por eso será la depresión la que vemos representado en más mangas en general, ya sea explícita o implícitamente, es sin duda también por lo común que es, ¿no? Y esto nos lleva un poco a hablar del estigma, ¿no? Porque la depresión es común, pero hay otros trastornos que no, y se siguen teniendo muy estigmatizados. Aquí destacamos dos términos que a lo mejor no han escuchado nunca, que es Honen Tatamae. Esto hace referencia a algo que sí habrán visto en muchísimas obras, que es como el japonés lo que piensa y luego lo que hace, ¿no? Piensa una cosa completamente diferente, que es los pensamientos que muchas veces leemos en el manga o vemos en el anime, pero luego tiene una fachada, ¿no? Lo que realmente la otra persona espera o la sociedad directamente espera que él diga o que se comporte. Entonces eso es a lo que hace referencia a estos dos términos, ¿no? A ese mundo interior que no está bien visto, que se revele. Aparte hay varios estudios que hablan de que realmente actualmente los japoneses siguen pensando que una persona que tiene algún tipo de trastorno mental pues es una persona débil o ha tenido una crianza X. Directamente se le liga a eso, a que es una persona pues, que sea débil o que ha tenido una mala crianza. De ahí también sale pues, ese término, el gambare, que eso también lo podemos ver muchísimo en España, ¿no? El cuánto dices estoy triste, estoy mal, y lo que te dicen es ven ánimo, no estés triste. Bueno, pues esto en Japón está igual.
Es el Ganbare, venga, tú puedes, vas a salir de ahí, no tengas una personalidad débil. Aparte hay dos cuestiones que estigmatizan muchísimo en Japón, que serían los medios de comunicación y la hospitalización. Por parte de los medios de comunicación, obvio, ¿no? Eso también no es que estemos en la mejor situación para hablar en Occidente y en concreto España, ¿no? Hay muchísimos medios que estigmatizan mucho los trastornos mentales. Pero también tenemos el tema de la hospitalización. ¿Por qué? Porque en Japón hay una hospitalización muy grande. Las personas con trastornos mentales están muy hospitalizadas. Y esto impide que las personas que no sufren un trastorno mental puedan conocer a personas con trastornos mentales. Sobre todo cuando estamos hablando de algún tipo de trastorno concreto, ¿no? Por ejemplo, esquizofrenia. Hay un desconocimiento brutal sobre la esquizofrenia porque la hospitalización es muy amplia, no es lo mismo que hablar de la depresión. Muchísimo más fácil conocer a alguien que tenga depresión a que tenga esquizofrenia. Y esto, pues, obviamente, amplía el poder de este estigma. De hecho, en el manga, obviamente, pues también hay una estigmatización grande, y esto es una pregunta que os hacemos, no sé si alguien se atreve a responder algo, da igual que esté mal. ¿En qué género creéis del manga que aparecen más trastornos mentales? ¿Alguien se atreve? Género, no demografía. ¿Eh? No. Romántico. En el terror. Básicamente porque al final muchas veces se pone a los trastornos mentales como algo terrorífico, ¿no? El psicópata que tiene esquizofrenia o cualquier otro trastorno. Y esto nos lleva un poco precisamente al papel que puede desempeñar el manga, ¿no? Con esto ya acabaremos esta chapa, que lo sentimos, la chapa histórica, pero de verdad que es necesaria para entender después, al final, cómo funciona el manga y la representación de la salud mental en él. El papel del manga. Hasta 2009, en Japón, de unos 35.000 mangas que se habían hecho, 173 eran mangas médicos. Cuando decimos médicos es protagonizados por personal sanitario y con una temática de sanitaria, básicamente. De estos, solo un 10% estaban asesorados o hechos por profesionales sanitarios. El primer manga médico, en este sentido, sería Oda Kirihito, de Osamu Tezuka. Osamu Tezuka, por si alguien no lo sabía, era médico. Y esto nos lleva a que, obviamente, actualmente hay muchas más obras, pero había una falta de asesoramiento profesional en cuanto a los mangas que trataban, pues, las enfermedades, la salud en general. Y el manga, obviamente, se intenta todavía que se utilice para no solo informar al público en general, sino también para informar al personal sanitario, ¿no? Para educar. En las escuelas se han utilizado mangas de todo tipo, siempre se han utilizado los mangas no solo para entretener, sino eso, para educar, para informar, para divulgar, etc. Y obviamente no todo es malo, ¿no? Gracias a Dios los tiempos van cambiando y actualmente, pues, Japón se ha ido abriendo al reconocimiento de la salud mental y más obras van apareciendo donde critican ciertos aspectos de la sociedad japonesa en cuanto a la salud mental o acceden a utilizar asesoramiento profesional, ¿no? Por ejemplo, Hideo Yamamoto, autor de Homunculus, que es la foto que hemos puesto aquí, o de Ichi the Killer, en ambas obras tuvo asesoramiento psiquiátrico, porque al final él muestra, en esas obras utiliza muchos aspectos de psicología, de psiquiatría, pues requirió de asesoramiento profesional. Y eso también nos lleva a que cada vez la sociedad japonesa está más concienciada con el tema. Un caso reciente fue el de Tatsuki Fujimoto, el autor de Chainsaw Man, que bueno, sacó Look Back, ¿no? El one shot que tuvo tanto éxito, salió en Manga Plus, pero al poco tiempo la editorial ha tenido que salir a pedir disculpas y se ha hecho una modificación en el Look Back original que salió en Manga Plus, porque estigmatizaba la esquizofrenia.
no voy a decir nada más al respecto de la obra, porque no quiero spoilearlo, es un one shot y esperemos que lo editen en España, pero se estigmatizaba la esquizofrenia y cambiaron eso y pidieron disculpas. Eso es una forma de demostrar cómo la cosa va cambiando. Y esto nos lleva a la salud mental de los mangakas, ¿no? Vale, ahora sí, algunos casos conocidos, ¿no? Bueno, por un lado tenemos No te rindas Nakamura, obra que nos ha llegado por parte de Milky Way Ediciones, autora Hyundai. Es una autora que tuvo que entrar en hiatus esta obra justamente, ahora ha empezado la segunda parte. La pone en hiatus por depresión. Yo no sé si saben que a esta autora, bueno, no sé si la conocen, pero esta autora no hace mucho fue cancelada en Twitter, ¿no? El cancelamiento. Por su otra obra que también nos ha llegado a España, que no tiene nada que ver con No te rindas Nakamura, que es Total Eclipse of the Eternal Heart. Justamente fue a raíz de que muchas personas creaban pues, diferentes versiones de la portada de No te rindas Nakamura, que se habló de Total Eclipse of the Eternal Heart. Quiero aprovechar el tema de Hyundai para hablarles de que mucha gente justifica el tema de cancelar a los autores japoneses o de insultarlos, ir más allá, y es algo que voy a enlazar con Hideaki Anno, el creador de Evangelion, con el hecho de que son japoneses, así que no nos van a leer. Yo creo que la mayoría que utilicemos Twitter sabemos que tiene un traductor automático. Los autores, si leen a Inio Asano, los autores se buscan. Inio Asano además es un autor que lo aplica en algunas obras, la obsesión como mangaka de buscarse, lo habla en el diario que también edita Milky Way. Los autores se buscan en internet, buscan lo que opinamos de ellos, ya sea en japonés o en español, en inglés, lo que sea. Entonces, Hyundai sí le llegan este tipo de comentarios. Y también, como decía, lo quiero enlazar con Hideaki Anno. Hideaki Anno es una de esas grandes representaciones de los trastornos mentales en Japón, porque habla muchísimo, principalmente de la depresión, algo que él mismo sufre. No es una persona que haya tenido mucho tabú a la hora de hablar de su propia depresión y de lo que le lleva incluso a intentar en varias ocasiones el suicidio. Y en concreto hay un documental que acoge su vida durante 4 años, en el que él habla de uno de los intentos de suicidio y por qué fue. Estaba creando Evangelion y vi un hilo en el que las personas hablaban de diferentes formas de matar a Hideaki Anno. Esto a él le quitó completamente la ilusión de crear anime, de seguir con su trabajo, y se planteó pues, acabar con todo, ¿no? No terminó por el simple y llano hecho, y son unas duras palabras por su parte, de que no quería experimentar dolor, pero fue por comentarios de odio. Entonces sí que hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de cosas. También enlazo con Hajime Isayama, que es un autor que sabemos que crea Shingeki no Kyojin ya en un estado depresivo. Él tampoco es una persona que se corte muchísimo al hablar de esto. Es un autor que piensa que Shingeki no Kyojin se va a quedar en el primer capítulo, que se lo van a cancelar. Sí, cuando vemos a Hajime Isayama, vemos que él ya tenía pensado incluso que Levi iba a ser un gran icono del BL, pero la realidad de su sentimiento al crear la obra es que realmente no iba a llegar a nada y que se le iba a cancelar, que no iba a llegar a ser suficiente. Entonces, mucha gente que conozca Shingeki no Kyojin sabrá, hayan visto o no el final, que ha sido polémico y que mucha gente ha aprovechado para soltar muchísimos discursos de odio hacia su persona, algo que ha llevado incluso al editor de Shingeki a poner su cuenta en privado, ¿no? Entonces esto es algo muy complicado, porque sí es cierto que hablamos de la situación laboral de los mangakas y de toda la presión que tienen y que por eso tienen depresión y tal, pero cuidado con también esa parte de bueno, los problemas personales que tengan y también cómo les afecten X comentarios. Hablando de la presión laboral, pues tenemos a Kentaro Miura. Después de su fallecimiento, este gran mangaka, sí salieron algunos apuntes, ¿no?, de la situación laboral tan dura que tenía a la hora de crear Berserk, que le lleva incluso a un momento a decir, voy a parar y voy a intentar
ver por mi salud mental, ¿no? que también es importante por su propia salud. Esto es algo que hablaron más tarde cuando él ya había fallecido. Es algo que se especuló mucho de que si Kentaro Miura había fallecido por toda esta carga laboral. Se especula mucho con muchísimos autores que mueren de forma, pues, aunque sea algo natural, pues mueren habiendo tenido una gran carga de trabajo. También tenemos los casos de Osamu Tezuka y de Shinomori, esos grandes mangakas pues, que mueren jóvenes y que tenían mucha presión laboral. Bueno, se ve en Bakuman, ¿no? Para quien haya leído Bakuman es como el epítome de esto. Sí. Y bueno, luego tenemos también el caso de Rei Hiroe, que es un autor que sobre 2004, si no recuerdo mal, empieza a hacer hiatus de Black Lagoon. No es hasta hace muy poquito que habló de que la razón por la que Black Lagoon lleva tantos años en intermitente es justamente por sus problemas con la depresión. No ha hablado de la razón. Y luego también tenemos a otro autor que justamente hizo lo mismo, que es el de Monster Musume o Callado, que también habló de que tuvo que parar pues, su obra por depresión, y hay incluso una que la tuvo que cancelar. Bueno, no son los únicos, hay muchos más. Entonces, hemos elegido un par de casos ejemplificativos. Sí. Y muchos de estos mangakas a veces han utilizado el manga como un salvoconducto, ¿no? Han hablado de cómo el manga les ha salvado las vidas o les ayuda a llevar su día a día. Obviamente, Kami Nagata y Monsusu, hablaremos más adelante de sus obras y de ellas, pero el caso paradigmático es Susoshimi, ¿no? Que hoy nos han dado una licencia, Milky, gracias. Y Susoshimi, que él, como muchos de los personajes de sus obras, tiene un trastorno de la comunicación, no se le da bien comunicarse, y habla de que el manga es su vía de escape para poder expresar todo lo que siente, todo lo que acumula en su interior y que muchas veces ni siquiera habla pues, por la vergüenza, ¿no? de ese trastorno. Aquí otro caso, ¿no? Bueno, este es curioso porque yo, bueno, informándome un poquito, desconocía esta autora. No sé si en su momento la gente buscaba animes psicodélicos, animes extraños, animes... Bueno, yo llegué a Sopa de Gatos gracias a ese tipo de vídeos. Esta autora, Nekojiru, se dedicaba principalmente a hacer mangas sobre la locura infantil, sobre la soledad, sobre la nostalgia, pero también ella era muy consciente de lo que eran los problemas sociales a su alrededor, los problemas sociales que había en Japón. Y sí es cierto que fue una autora que tenía mucho interés en hablar del racismo y el clasismo en su país, pero es algo que no se permitió. Hay un documental, luego de su fallecimiento se hizo un documental muy interesante si le quieren echar un ojo, en el que justamente se habla de que ella quería hablar de esto, pero eso no interesa. Hablan directamente de a quién le interesa que se hable de racismo. Pues esto se dice que es algo que contribuye a su sentimiento de soledad, a sus sentimientos de incomprensión. Era una autora que aparte de depresión y ansiedad generalizada tenía algún otro tipo de trastorno mental que nunca se llega a diagnosticar, que eso también hablaremos un poquito en los casos de otros mangas. Era una autora que hablaba pues, de las propias experiencias oníricas, son las que inspiraban sus mangas, el tema de las drogas, pero como digo, justamente este tipo de censura, y ya siendo una persona pues, con tendencias depresivas, son las que la empujan incluso pues, a acabar finalmente con su vida. Entonces, bueno, eso sí, quieren saber un poquito más, es muy interesante el documental. Además, bueno, es una autora que era muy interesante, el nivel de que ella Sopa de Gatos es porque no tomaba nada sólido, todo lo sólido le daba asco, así que por eso siempre en sus mangas ponemos sopa, todo líquido, y además defendía muchísimo justamente el no comer animales porque le resultaba asqueroso. Y bueno, el tema del compromiso y la información sobre la salud del manga que hacen los mangakas, obviamente como hemos comentado antes, cada vez hay más mangakas pues, que usan profesionales para asesorarse, pero también los hay que directamente es que les interesa el tema no solo para sus obras, sino que se informan. Caso de Inio Asano, ¿no? Muchas de sus obras tocan temas de salud mental, la depresión, etc. Y, por ejemplo, participó en el Mental Health Day, donde se impactó cuando mucha gente de todo el mundo
le escribía sobre me has ayudado mucho a a sentirme identificado con algunos de los trastornos que veía, bueno, agradeciéndole su obra, y él se sentía impactado por descubrir que no solo pasaba en Japón de lo que él hablaba, ¿no? Él pensaba que lo hacía para un público japonés y que era algo únicamente japonés, y le impactaba ver que había gente por todo el mundo. Le emociona, de hecho, ver que hay gente por todo el mundo que se relaciona con los temas que toca. Y bueno, ya vamos a la parte final, la parte yo creo más divertida, que vamos a ir hablando de diversas obras. Mangas que tratan la salud mental. Obviamente los hay buenos, los hay malos, no digo de calidad de la obra, sino de representaciones de salud mental. Hemos dividido un poquito los mangas en dos partes. En una primera vamos a recomendar, esto lo hacemos como recomendación directamente, vamos a recomendar un par de mangas que creemos que son muy buenos en cuanto a la representación de la salud mental. Hay algunos que están editados aquí, otros no. Y después ya iremos pues, por los diferentes trastornos, hablando de obras que la tratan de forma directa o de forma indirecta. El primer manga, ¿no? Ya lo hemos comentado antes, Blackjack ni Yoroshiku, Say Hello to Blackjack, que es la última de Glenna, Give My Regards to Blackjack, que es la de Sekai, de Suho Sato. Es un manga, actualmente obviamente está un poco desactualizado en lo que cuenta, ¿no? Es un manga de los años 2000, y es un manga que, bueno, se dice que contribuyó a cambiar el sistema sanitario japonés, ¿no? Hasta cierta medida. Es una crítica muy fuerte al sistema sanitario y al sistema de puntos que hablábamos, pero en concreto, en el tema que nos ocupa, a partir del tomo 9, bueno, para quien no sepa de qué va, Blackjack ni Yoroshiku, es de un estudiante de medicina que se acaba de graduar y empieza como a ser interino, y va pasando por las diferentes, ¿cómo se dice? Las diferentes partes de la salud en general, por ejemplo, medicina interna, neonatología, etc. Pues hay un momento que llega a la psiquiatría, y ahí pues veremos la crítica que hace Suho Sato y la buena representación que hace del tema del estigma, ¿no? Es en lo que se centra prácticamente toda esa saga, en destruir el estigma que existe contra la salud mental, cómo es la vida en las instituciones, cómo se accede a ellas, cómo se sale de ellas, y también sobre la esquizofrenia, ¿no? La esquizofrenia como tal, de forma directa, no es un tema que se trata de exceso en los mangas. Ya hemos dicho que la esquizofrenia en particular es algo muy estigmatizado, algo que se desconoce, y no se suele tratar de forma directa, pero por ejemplo en el caso de Say Hello to Blackjack sí que se hace, se habla de la esquizofrenia, y no solo eso, sino que no solo nos habla del estigma de la sociedad en general, sino que el protagonista se nos pone como alguien inexperto, alguien que quiere aprender, pero que no sabe, ¿no? Entonces hace las preguntas que haría cualquier persona que desconoce sobre la esquizofrenia, se las hace. Son las preguntas que se hace y que hace el protagonista, y que irá resolviendo mientras va aprendiendo sobre el trastorno. Descubriendo los despiertos, que hacemos con trastornos del desarrollo. Nos reímos porque de esta hemos hablado muchísimo. Esta obra está editada en nuestro país por la editorial Odaiba. Descubriendo los despiertos, crecimos con trastornos del desarrollo. Es una obra biográfica y autobiográfica. Hay 9 relatos aquí en los que se tratan diferentes temas. Su autora es Monsusu, y es una autora, justamente antes comentaba el tema de esas personas que han sufrido un trastorno mental pero no han sido diagnosticadas, por lo tanto han pasado un montón de tiempo en un estado de confusión, de no entender por qué yo soy lo raro, lo diferente, no entiendo qué es lo que pasa. Entonces aquí, en esta obra, justamente vamos a acompañar a Monsusu en todo ese proceso en el que no llega a descubrir que tiene TDAH hasta que no se empieza a comparar con su hijo. Tiene un hijo, el cual está pues, en una zona gris, ya se empieza a hablar un poquito del manga, pues, de la posibilidad de TEA, de trastorno del espectro autista. Pero no es hasta entonces que Monsusu no entiende qué es lo que le pasa. Entonces vive en un momento de su vida muy, muy, muy frustrante. Cuando descubre esto que tiene TDAH, empieza a ver, oye, ¿qué hace la gente que tiene TDAH? Porque yo tengo un tema laboral
increíble, ¿no? No les voy a spoilear por si alguien se la quiere leer, pero el tema laboral es una preocupación muy grande para Monsusu, ¿no? Entonces ella cuando descubre que tiene TDAH dice, vale, ¿qué hacen las personas que tienen TDAH? Busco referentes. Dicen que ser mangaka ayuda muchísimo. Entonces ella se abre un blog, empieza a escribir su propia experiencia y ese blog pues le empieza a llegar a muchísima gente porque las personas necesitan referentes. Y esas personas empiezan a contarles su vivencia. ¿Qué hace Monsusu? Nos saca este manga. Es un manga de 9 tomos, de un solo tomo, de 9 historias diferentes, la cual una de ellas es la de ella. Y luego vamos a ver 8 personas más que tienen diferentes trastornos, ya sea pues, esquizofrenia, ansiedad generalizada, depresión, si se medica, si no se medica, trastornos del espectro autista, cuál es su experiencia. Y aquí vamos a aprender muchísimo, vamos a derribar muchísimos prejuicios, vamos a aprender un montón con este manga, de verdad es una pasada, de que las personas con esquizofrenia, por ejemplo, pues es una persona con esquizofrenia, pero no son todas las personas las que tengan la misma vivencia. Una persona con TEA, has conocido a una persona con TEA, pero no las has conocido a todas. Entonces este manga por eso lo habíamos puesto aquí porque es muy importante en ese aspecto. Sí, bueno, la mayoría de obras que se hacen directamente sobre el tema, la gran mayoría son obras autopublicadas en blogs, en webs, tienen el género ensayo, ¿no? O sea, son todos de carácter ensayístico. Este es un caso, veremos otro más adelante, que creo que todo el mundo se puede imaginar. El problema es ese, que tienen que tener éxito para que se acaben publicando, ¿no? Son obras que tienen que calar primero a través de internet antes de que se acaben publicando, en mucho este tipo de obra de ensayo. Y también son obras que prácticamente nunca se llegan a anime, ¿no? Que siempre es como lo que le da la fuerza, el empuje al manga a nivel internacional. Y eso, bueno, nos lleva a un caso que sí que tiene anime, que es manga de Wakaru Shinryo Naika. Este manga es muy curioso. Yuyuki, que es el guionista, es psicólogo y es un manga muy divulgativo, básicamente del día a día en una clínica psicológica. En una clínica psicológica. Básicamente cada capítulo está destinado a algún tipo de trastorno. Hay capítulos pues, sobre la demencia, hay capítulos sobre la disfunción eréctil, hay capítulos sobre la pedofilia, hay capítulos sobre la depresión, etc. Pero todos están hechos en clave de humor. O sea, humor absurdo, humor ecchi incluso a veces. Está orientado a un público joven y es una gran obra porque al final consigue introducir muchos términos, muchos trastornos a través del humor, haciéndolo de una forma desenfadada y en capítulos cortos de 5 minutos el anime. El manga pues lo mismo, es un web manga también, como este tipo de obras, pero esta tuvo el éxito suficiente para que se llevase anime y creemos que seguramente es la obra más accesible en cuanto a edades que haya de las que vamos a hablar. Al final, normalmente cuando se trata de salud mental, incluso de forma directa, las que hemos mencionado ya hasta ahora, siempre tienen un aire crudo, ¿no? Son duras, son difíciles de digerir en cuanto a las vivencias que cuentan, pero en este caso es todo lo contrario, ¿no? Está hecha directamente para llegar a un gran público y educarlo, ¿no? Sin duda es la representación total de lo que hablábamos de cómo el manga puede educar, puede divulgar. Y la autora que decía antes, Kabi Nagata. Por supuesto, Kabi Nagata es la autora que nos viene la mayoría de las veces a la mente, una gran ensayista. Esta autora sale además justamente de lo que comentaba antes Kevin, ¿no? El tema del web manga, en concreto sale de la plataforma Pixiv. Mi experiencia liviana con la soledad es la primera obra que nos llegó, todo esto editada por Fandogramia. Además Fandogramia nos ha traído esto por ahora, pero nos va a traer todo lo de Kabi Nagata, se han prometido. Así que vamos a ir viendo más obras de ella, ¿no? Como digo, mi experiencia lesbiana con la soledad es la primera que nos llega y esta obra al final tiene lo que comentaba antes de Kevin del tema de la crudeza, ¿no? Mi experiencia lesbiana con la soledad es probablemente la obra más cruda de Kabi Nagata porque además lo hace para desahogarse.
como salvoconducto, ¿no? Que es lo que estábamos comentando antes. Y se nota. Esta obra es un grito de caminata en todos los sentidos y bueno, a partir de aquí, de esta obra, que fue como un boom, ella realmente no se esperaba que la obra triunfara de la manera en la que ha triunfado. Y a partir de aquí va desgranando todo lo que son los temas que tocó en mi experiencia lesbiana con la soledad, ¿no? Al final, pues el tema de la sexualidad, en Diario de Intercambio amplía un poco todo lo que son las vivencias de mi experiencia lesbiana con la soledad, también el tema de la búsqueda del trabajo, porque además es una autora que comparte con Monsusu el tema del TDAH, por lo tanto aquí podemos entender también esa parte tan problemática para ella de no encontrar un trabajo o de los problemas que le da el estar trabajando. Un momento, TDAH, que no lo hemos dicho, es trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Que a veces estamos todavía hablando de estas cosas, pues nos olvidamos. Luego, también en mi experiencia lesbiana con la soledad, ella hablaba justamente de sus problemas con el alcohol, que al final no lo toca tanto como un verdadero problema, ¿no? Que eso es algo que vamos a tratar un poquito después en otra obra. Y al final habla de la depresión que pues la lleva al tema del alcohol, pero no se trata como un gran problema en mi experiencia lesbiana con la soledad. Y de hecho en Acabé hecho un trapo huyendo de la realidad. Es que la verdad es que los títulos son tremendos, no te cabe nada. Aquí vamos a ver su experiencia cuando estuvo ingresada en un hospital justamente pues, por el tema de sus problemas con el alcohol. Y bueno, vamos a seguir viendo más obras de Cabina Gata. Ella también tiene trastornos alimenticios por el tema de la depresión, etc. Así que todo esto va a ir llegando a España. Bueno, ya la última de estas obras que tratan la salud mental de forma directa y con hasta cierto punto una vocación divulgativa, Hikari Totomoni de Keiko Tobe, es un yosei de 15 tomos, está publicado en inglés, acabó de forma abrupta con la muerte, el fallecimiento de la autora, pero es una obra sobre la educación de un niño autista, de un niño que sufre de trastorno del espectro autista, y se usa prácticamente como un manual para cualquier padre que tenga a un hijo con un trastorno de este estilo. De hecho, durante la obra hay notas que parece directamente como si se tratase de un manual. En ella se ve completamente el tema del estigma que hablábamos y es una obra que, aunque está un poquito desactualizada en cuanto a los consejos que da, ¿no? Sobre todo está ambientada en Japón, por lo tanto muchas veces son consejos de acude a este tipo de institución, ve a este tipo de colegio, etc. Está un poco desactualizada, al final también representa el Japón de los años 2000, pero una obra avanzada a su tiempo y que no se ha vuelto a hacer algo así, de este estilo, y que, como he dicho, sí que es una obra yosei que salió publicada en revista y que tuvo mucho éxito. Ganó varios premios, tanto en Japón como después en su publicación americana, y una obra que es muy interesante y os animamos a echarle un vistazo, si podéis. Y ojalá licencien en algún momento también. ¿Tiene dorama? También tiene dorama, sí. Blackjack también tiene dorama, es verdad que no se hacen animes a veces, pero doramas, live action sí, ¿no? Y bueno, ya vamos a ir un poco a lo más general, vamos a ir por diferentes trastornos y vamos a hablar de algunos mangas que lo representan bien, mal, regular, de forma de pasada. Bueno, el trastorno del espectro autista, yo creo que el caso más hablado ha sido el de Given, que sí es cierto que uno de los protagonistas se habla del tema de que tenga trastorno del espectro autista. De hecho, encaja muchísimos de los comportamientos que tiene en él. Se hablaba de por qué un evento traumático le marca, pero no, ciertamente también vemos cómo se comportaba en su infancia, así que hay muchísimos elementos que cuadran en este diagnóstico, pero por supuesto pues no se habla directamente de esto, así que siempre es como, hay algunas obras que son como un presuponer, ¿no? Son personajes que encajan, pero por supuesto no tienen por qué encajar del todo.
Hay otras obras que sí que encajan del todo. Esta obra de Yamaguchi Kako es una obra un poco dura, es muy complicada de encontrar, no se encuentra en inglés ni nada, así que una pena por ese lado, pero en Japón se utiliza como manual para las madres, porque bueno, Yamaguchi era una mujer que estaba muy ilusionada con tener una hija, la llamó Tesoro, y bueno, luego cuando la tiene empieza a ver que no puede conectar con ella. Tiene muchísimos problemas para conectar con ella, empieza incluso ella misma a generar una depresión, un malestar. Y en esta autobiografía intenta que otras madres no cometan los errores que ella cometió, porque realmente como persona inexperta y sin ningún tipo de referentes, pues obviamente nos podemos imaginar, ¿no? El tipo de errores que puede cometer con su hija. Además con unas expectativas que tenía y con una desilusión y una rabia que luego poder tener. O sea, que aquí sí es una obra dura en ese aspecto. Me encantaría que mínimo se pudiera traducir al inglés para poder acceder a ella. La que sí está en inglés es al final lo que comentaba antes Kevin, ¿no? Muchos mangakas pues publican esos web manga, alguna forma autobiográfica de contar sus propias vivencias. Aquí tenemos a Aspe-chan, que obviamente viene de Asperger. Acá Ikuro la pueden buscar en Twitter, es una cosplayer japonesa, muy famosa, que justamente ella sale y dice, oye, tengo Asperger y además quiero que la gente lo entienda, porque la gente no conoce esto, no saben, no tienen ningún tipo de información, así que es un one shot, es muy cortito, donde da diferente información. Está tanto en japonés como lo pueden encontrar en inglés y de verdad es muy cortito y muy informativo, ¿no? Porque al final, pues, las obras en las que son las personas las que hablan de sus vivencias, pues es cierto que tienen una sensibilidad muy diferente, ¿no? Nos podemos informar todo lo que quieras, puedo terminar siendo una gran psicóloga y tal, pero al final no puedo hablar de todas las vivencias de la persona con la misma sensibilidad que puede hacer la propia persona. Entonces, sí es cierto que este tipo de obras contienen un elemento muy diferente a la hora de llegarte. Y después, obviamente, pues tenemos obras que no tratan el TEA, el trastorno del espectro autista, no se trata demasiado en el manga. Y sí, lo que sí que hay es autores que a lo mejor de forma inconsciente al crean personajes que pueden tener algunas características que una persona con, a lo mejor con algún tipo de TEA pues se puede sentir identificado. Aquí en este caso hemos puesto Death Note por L o Nier. Son personas que aunque no cuadran del todo, sí que tienen ciertos aspectos del trastorno del espectro autista. La depresión, que es uno de los temas más tratados en el manga, este sí que podríamos haber mencionado muchas obras. Hemos elegido unas poquitas, simplemente, bueno, Buenas noches Pum Pum, ¿no? De Iño Sano, tenemos que poner algo a Sano, si no nos morimos. Pum Pum, la forma en la que tiene de tratar la depresión, pero no lo hace de una manera como la depresión como un problema real, ¿no? Simplemente es un aspecto más de la historia. El hombre sin talento de Yoshiharu Suge. Este es un caso paradigmático, es igual es el que más nos podríamos parar aquí. Yoshiharu Suge es otro manga que podríamos haber puesto arriba, ¿no? Sí, desde luego. Que tuvo una vida marcada por la depresión, por el intento de suicidio. De hecho, él debuta y triunfa en la revista Garo, la famosa revista Garo, y es a través de la Garo donde le escriben un comentario en plan para intentar ayudarle por cuando se enteran, para reclamarle cuando se enteran de que se ha intentado suicidar. Este manga, El hombre sin talento, es precisamente de los más característicos autobiográficos, y empieza el género este del manga autobiográfico, lo empieza él aquí, que después harán tantos otros mangakas, en esta obra que está editada en España por Gallonero. Y bueno, de esta diapositiva El León de Marzo también, y Suicide Island es otra que yo siempre pido para los salones, a ver si me la licencian, de Koji Mori, que no tenemos nada de él, mucha gente lo conoce más por Holy Land. Pero en este caso Suicide Island es un manga donde la gente con depresión que ha reincidido en sus intentos de suicidios son deportados a una isla desierta para no correr con gastos y se dan por muertos en Japón.
Entonces, la gente que se despierta en esa isla sin saber por qué los han enviado allí, todos con bueno, suicidas reincidentes, y es un manga que demuestra el tema de cómo la depresión muchas veces es el ambiente social, ¿no? La presión social, porque una vez se ven liberados en esa isla, ya a lo mejor buscan otros motivos para vivir y desaparecen los aspectos que les habían llevado a esa situación. Y bueno, vamos a ir un poquito rápido porque si no nos quedamos sin tiempo, ¿no? Trastornos de la comunicación. Sí. Aquí este es un one shot directamente que habla del trastorno de la comunicación. Komi-san, ahora que está en boca de todo el mundo, ¿no? En Netflix ha salido el anime y marca muy bien esta obra, pero el que mejor representa esto tal vez sea Suso Shimi. Shino no es capaz de decir su propio nombre. Obra autobiográfica prácticamente de Shuzo Shimi, porque incluye muchísimo de sus propias vivencias con el trastorno de comunicación que él tiene. Tónica. Tartamudez tónica. Habla de los tipos de tartamudez, habla y de lo que suponen para sus habilidades de comunicación, como hemos comentado antes, ¿no? Psicopatía, ¿no? Otro de los más utilizados en el manga, pero no siempre de la mejor forma, ¿no? Al final, bueno, en psicopatía tenemos No Longer Human de Usamaru Furuya, que yo vi por ahí una noticia de Ramen de que hablaba de que la tenía Ponemon y yo estoy esperándola todavía, por favor. A ver, igual Ponemon si Ponemon lo trae. Aquí se se habla muy bien de la psicopatía, no sabemos si porque Usamaru Furuya comprende la psicopatía o porque se ha investigado sobre ella, pero desde luego una obra muy interesante basada obviamente en la novela tan reconocida de Dazai en Japón. Luego además tenemos Camino Kodomo también habla muchísimo de la psicopatología. Aquí tenemos a un psicópata asesino desde infancia a final de su vida. Una obra de los hermanos Nishioka, si les gusta el tema de la psicopatología y sobre todo en plan de cómo se crea un asesino, esta obra muy interesante. Y bueno, por supuesto Monster con Johan, como no nombrarle a este gran villano que tenemos aquí. De la obra de Naoki Urasawa. Que esto lleva a que muchas veces se confunde la psicopatía con otro trastorno que no lo hemos incluido, que es el del narcisismo, ¿no? Es el que vemos en 20th Century Boys, por ejemplo, con Amigo, y es el que tiene Light Yagami, ¿no? Que irá en Death Note, que no es tanto así la psicopatía, sino el afán de ser reconocido, de quedar mejor que todo el mundo vea lo guay que soy, básicamente. La lesión autolítica, ¿vale? Este es un tema complejo, ¿vale? La lesión autolítica además es complejo porque hay una diferencia, y es que en el manga hecho, en el seinen, las demografías al final nos indican un poco en Japón el público al que se destinan las obras supuestamente, aunque hoy en día pues, está todo muy mezclado. Pero el seinen, que es para hombres, las representaciones autolíticas que se hacen en seinen, se ha acuñado el término este de menera, que viene a ser la damisela en apuros de toda la vida, pero en los apuros que tiene es que se está autolesionando, ¿no? El protagonista, su interés amoroso, empieza con una chica que se autolesiona y él es el que la va a acabar salvando. Esto es problemático porque al final lleva a una fetichización de la autolesión, ¿no? O sea, es algo a tener en cuenta. También el hecho de que con la autolesión muchas veces, sobre todo en el shoujo, que es donde más se produce, ¿no? Aquí vemos algunos casos, que siempre es como algo con lo que se introduce al espectador o al lector como algo que está mal, pero es entendible, ¿no? Se hace en un momento normalmente nunca con intención suicida, sino siempre para pasar un mal momento, para lidiar con sentimientos negativos o para castigarse a una misma. Y digo misma porque es que hay pocas representaciones masculinas de autolesión, casi siempre son mujeres. Bueno, yo creo que Mariko otra, ¿no? Bueno, yo creo que Mariko es por temas de abuso, ¿no? Bueno, trastorno disociativo es lo que comúnmente se conoce como el trastorno de la personalidad múltiple.
Aquí hemos puesto, pues, obviamente, diferentes obras que lo tratan. MP de Psycho quizá es una de las menos conocidillas. Pero que en el título lo lleva, ¿no? Multiple Personality Disorder. Claro. Aquí el protagonista está claro. The Killer Inside también, ¿no? Por la portada se pueden hacer una idea. Esta obra nos la va a traer Panini dentro de poquito. Bueno, Dragon Ball tenemos a Launch, conocidísima personaje. De las primeras personajes en el manga de anime en tener este tipo de trastornos, ¿no? Cuando estornudaba se transformaba. Sí, se transformaba y cambiaba totalmente de parecer. Y bueno, el Fenlit prácticamente igual, ¿no? Tenemos esta triple personalidad representada... La niña, después que se transformará en Lucy a través del hecho traumático, que no voy a decir aquí para quien no lo haya visto y también para quien lo haya visto, muy traumático, no quiero decirlo. Y después también Neo, cuando se le pegan el tiro en la cabeza y aparece Neo, ¿no? Como podemos ver también es un trastorno que está bastante estigmatizado, ¿no? Siempre una de las personalidades o es muy agresiva o directamente psicópata. En MP de Psycho, además, bueno, y en The Killer Inside eso es lo que se representa, ¿no? Que una de las personalidades va a ser un asesino en serie. El trastorno del estrés postraumático, ¿no? Como no meter a Sasuke Uchiha, ¿no? Que lleva al límite esa es la representación, pero una, por ejemplo, que sí que es muy buena es la de Kiaska en Berserk, que es un estrés postraumático que de hecho le produce mutismo selectivo, el no poder volver a hablar. El mutismo no selectivo. Bueno, sí, el mutismo, perdón. En Adolf también se ve, al final, pues el tema de la Segunda Guerra Mundial, Holocausto, se ven escenas sobre el estrés postraumático y bueno, y en Ataque de los Titanes ya ni te cuento, ¿no? Tenemos a todo el mundo con estrés postraumático. Como para no, también. Y bueno, en psicopatología de la motivación primaria esto indica que altera las necesidades básicas, ¿no? Sería el tema del sueño, en Insomaniacs. En Helter Skelter vamos a hablar del tema de los trastornos alimenticios y bueno, todo lo que es disociativo, ¿no? Del cuerpo. Aquí además Kyoko Kasaki lo que hace es una crítica directa a todo lo que es la industria de la estética, el maquillaje, los medios de comunicación. Mi padre alcohólico es un monstruo, que es una obra que acaba de editar Fandogamia, muy muy buena, si tuviera tiempo la desarrollaría más. Aquí básicamente vamos a ver justamente una crítica muy bien elaborada, porque esta autora ensayista que tiene la experiencia de hablar de su vida de una forma muy cruda y muy buena, va a hablar de los problemas que llevó tanto a ella como a su hermana que su padre fuese alcohólico. En Fandogamia la están vendiendo ya y es muy buena, de verdad. No, y después Fandogamia no patrocina este espacio. Y después el tema de las filias, ¿no? Bueno, hay autor, el Oguro, se ve mucho, Shintaro Kago también es otro autor, pero queríamos meter a otras asinofilias, ¿no? Quiero ser asesinado por una colegiala, de Usamaru Furuya, este personaje que su filia es querer morir siendo asesinado por una colegiala. Y lo peor es que, o sea, lo mejor es que lo explica desde un punto de vista psicológico bien. El propio protagonista estudia psicología, así que es una buena obra. La demencia es otra obra es otra cosa que se trata también regular en el manga de forma regular. Tenemos Pesadillas, ¿no? De Otomo, esto es en el 1980, ¿no? Tampoco podemos pedirle mucho a Otomo en cuanto a representación de salud mental. Pesadillas que va de un abuelito que tiene demencia y que mata a gente con poderes psicológicos porque lo ve como un juego prácticamente, ¿no? En Música de Acero, otra gran obra que también, y Demencia de Shintaro Kago, son diferentes obras. Voy un poco rápido porque quiero, pues si hay turno de preguntas, etcétera, si no después podemos volver o lo que sea. Esquizofrenia, Welcome to the NHK, yo creo que es de las más famosas y que más gente conoce, pero hay Amahiro también, ¿no? Que es esa putada de joder, una persona que tiene esquizofrenia y un miedo terrible se ve envuelto en un apocalipsis zombie, ¿no? No le podía haber ido peor al pobre. Y bueno, hasta aquí, que no nos queremos pasar de hora. Muchas gracias. Y si tienen alguna pregunta o alguna recomendación de serie también estaríamos encantados. Aprovechemos hasta que nos
¿Alguien tiene alguna pregunta, sugerencia, cuestión? Yo quería preguntar una cosa. De Iñigo Asano, ¿Reiraku trataría bien el plan cómo es la vida de un manga relacionado con la salud mental? O sea, es que realmente Reiraku justamente antes comentaba el tema de la búsqueda, ¿no? La obsesión de los mangakas de buscarse. Justamente Reiraku lo representa. Sí es cierto que al final en Reiraku estamos viendo muchísimas experiencias personales de Iñigo Asano. Incluso, bueno, esto es un poco chismillo de Iñigo Asano, pero incluso el nombre del protagonista se dice, se comenta, que es el nombre que él utilizaba para las quedadas con las trabajadoras sexuales. O sea, realmente en Reiraku sí que estamos viendo gran parte de él, y él no es una persona que sea desconocida la depresión y la ansiedad generalizada para él, ¿no? Entonces sí que lo representa bien a su manera, ¿no? Que siempre Iñigo Asano es una persona que a la hora de hablar este tipo de cosas no tiene como muchos pelos en la lengua, la verdad. Pero bueno, sí, yo sí la consideraría una muy buena obra. En general, Iñigo Asano, porque está muy concienciado con el tema. Sí es cierto que a lo mejor en un momento depresivo no es la mejor obra para que te lea, ninguna de las de Iñigo Asano, la verdad, ni siquiera Solanin, que es como su obra más mainstream, y el que decía que no, es que hice Pum Pum porque estaba muy enfadado, la verdad, es que hice una obra como muy feliz. Y yo leí Solanin con unos lagrimones increíbles, entonces, bueno, lo que considera Iñigo Asano como felicidad es un poco... Pero bueno, eso es su justificación para crear 13 tomos de una depresión absoluta como puede ser Oyasumi Pum Pum. Así que sí, bueno, en resumen, que lo consideraría. Laura hablando de Iñigo Asano 3 horas. Sí puedo. Sí. Sí puedo. ¿Alguna más? Sí. ¿Hasta qué punto está el manga establecido en la educación en Japón? Es decir, ¿está muy establecida? O sea, que se utilice como elemento educativo. Claro. Como elemento educativo como tal, no conocemos tantos casos. Sí se utiliza... Bueno, Sí, pero sí que hay series de mangas, e incluso hay autores famosos tipo Go Nagai, Moto Hagio, etcétera, que han participado en series de, por ejemplo, manuales de historia, realmente representaciones históricas de diferentes personajes de la historia de Japón, la historia mundial, etcétera, están hechas de vocación totalmente educativa. Y también hay mangas que incluso están hechos de cara a ser pues, manuales de instrucciones de todo tipo. Al final, el dibujo del manga es muy reconocible y en la sociedad japonesa más, ¿no? Las empresas, eso, incluso para los cursos que hacen para entrar en una empresa, a veces los dibujos que te ponen son dibujos manga. Entonces sí está bastante metido en eso, pero por ejemplo en la educación sanitaria es algo que se está estudiando y que hay autores que quieren que se implemente para los estudiantes de medicina mismo, el leer algunos mangas. Y al final de forma no tan académica como tal, sí es cierto que al final el manga, como decíamos, es algo muy fuerte en Japón, ¿no? Entonces las personas adultas siguen leyendo manga, entonces como educativo sin duda lo es. ¿Alguna más? Ya, yo creo que ya nos hemos pasado de tiempo. No sé, sí, ¿no? Socorro. De hecho, igual se me nos dijeron 1 hora y el programa pone hasta las 8, pero no sabemos si es por limpieza de sala o no, entonces claro, no queríamos como pasarnos de la hora. Claro. Y bueno, cualquier duda, lo que quieran y tal, bueno, estamos en todas las plataformas, así que si se quieren pasar algún día, más que invitados. No somos tan chapas, ¿vale? Normalmente nos hemos puesto en modo serie, pero creo que normalmente hablamos un poquito más gracioso. Muchísimas gracias a todos por venir.